Advertencia: este material es solo audio, no hay imágenes ni video. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Gracias por su atención. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Documento extraído de los archivos ASM86. El fantasma de la tribu y el tercer ratón. ¿Quién es el dueño de tu tiempo de vida? A pesar de que se cree civilizado, el ser humano es un animal de manada. Cada grupo humano funciona como una manada de mamíferos agresivos, donde unos pocos machos acaparan a todas las hembras y los recursos, y el resto de los machos tienen que pelear contra los jefes para quitarle su posición o aceptar ser hostilizados continuamente por estos en un intento de intimidarlos lo suficiente para que no intente nada en su contra. Originalmente, la civilización intentó disminuir las peleas creando un orden social sospechosamente parecido al de las aves, en las que las parejas permanecían juntas para formar nidos en los cuales criar a sus descendientes. Orden que para ser mantenido demandaba sacrificios tales como que los machos dominantes tuvieran que conformarse con una sola hembra, y el resto de las hembras se vieran atadas de por vida a machos débiles, a los cuales despreciaban, pero que les brindaban techo y comida. Este orden demostró ser superior al de las comunidades incivilizadas y primitivas, y se mantuvo por algunos miles de años, hasta que el desarrollo tecnológico trajo un nivel de bienestar que hizo que la organización familiar que recordaba los nidos de aves se viera como algo anticuado y ridículo, y la humanidad volvió a vivir como en las antiguas manadas de primates. No entraré en muchos detalles del efecto de esto porque eso ya es política, y aquí de lo que hablo es de programación. ¿Y qué tiene que ver la programación con una manada de cavernícolas incivilizados? O más específicamente, ¿qué tiene que ver esto conmigo y con el hecho de que no he subido nada de valor a esta página en los últimos 2 años? Pues que todo lo que hace a esta página lo que es que el ASM, ensamblador, dentro de la manada en la que estoy, no significa nada. Ya sé que ustedes me imaginaban como una especie de ente poderoso y dominador que atemorizaba a los nativos incultos con su dominio sobre las computadoras. Pero en realidad soy poco más que un viajero. Soy poco más que un viajero que va de un lado a otro buscando aventuras y aprendiendo lo que puede sobre programación. O lo había sido hasta ahora, pues por problemas de recursos no he podido vivir como antes y no me queda otra cosa que unirme a una tribu en la que por supuesto no me van a dejar ser el jefe, ni tampoco disputarle el poder al macho dominante en turno. Debería de dejarme hostilizar y atemorizar alegremente mientras trabajo, para darles recursos a gente que me desprecia a cambio de migajas de lo que yo mismo produzco, del modo como lo hace el tercer ratón. ¿Habrá alguna otra alternativa? Para los que no conocen la historia, el tercer ratón se trata de un fenómeno que ocurre cuando tenemos 3 ratones encerrados en una caja en la que de un lado hay una palanca, y del lado opuesto una puerta de la que sale un trozo de queso cada que se jala esa palanca. Cuando hay un solo ratón, este jala la palanca cada que tiene hambre y come. Cuando hay 2 ratones, a veces pelean y otras se turnan para ver quién come y quién jala la palanca. Pero cuando hay 3 ratones en la caja ocurre algo feo. Y es que 2 ratones se ponen de acuerdo para obligar al tercer ratón a jalar siempre la palanca, y le permiten únicamente comer cuando los 2 ratones que acaparan para sí la puerta del queso ya han comido hasta hartarse. Al final, ese tercer ratón es el que más trabaja y menos come. Pero ¿qué pasaría
si ese tercer ratón no necesitara comer. El tercer ratón acepta su destino no solo por la fuerza de los que acaparan el queso, sino por su propia hambre. Y en las manadas de humanos modernos ocurre lo mismo. Ese tercer ratón que trabaja mucho y come poco, no siempre es un trabajador poco calificado. También puede tratarse de científicos cuyos descubrimientos hacen mucho bien a un montón de gente que no sabe ni le importa nada la ciencia. O cualquier otro trabajador que trae progreso, pero que no tiene ningún tipo de poder. En una palabra, un esclavo. Pero ¿qué pasaría si ese tercer ratón no necesitara comer? Si ese macho sumiso que trabaja todo el día, para que el jefe de la tribu que los utiliza a diario, las hembras que los desprecian, y crías que él no engendró, se den la gran vida, dejara de trabajar. Pero no hablaré de eso porque también eso es política. De lo que hablaré es de que lo que pasaría si las necesidades de este tercer ratón fueran tan pocas que no se viera en la necesidad de ser el tercer ratón. Y aquí es donde entra el asunto de los fantasmas. Cuando un hombre no puede tomar el poder ni irse a vivir con sus propios medios, lo que hace es convertirse en un fantasma. Poco a poco se le va viendo menos. Su vida social dentro de la tribu se reduce al mínimo y se limita a hacer su trabajo y nada más, hasta que un día desaparece por completo. Ya sea porque se acostumbraron a su presencia silenciosa en segundo plano, o porque abandonó la tribu. ¿Puede considerarse ladrón a un esclavo que dedica parte de su tiempo a sí mismo? ¿Quién es el dueño de su tiempo y fuerzas? Y es aquí donde estoy. Desde el 2014 me he visto en situaciones en las que se me ha amenazado con que debo de tomar el papel del tercer ratón, so pena de morir de hambre y ser atacado de muchas formas. Y en estos 2 años he investigado mucho para bajar mis necesidades, tanto de dinero como de tiempo y salud, y dedicar lo más posible a programar, pues se suponía que para este momento debería tener el suficiente nivel para trabajar por cuenta propia y no lo he conseguido aún, al menos no en el nivel que quisiera. Pero por eso estos 2 años he investigado mucho sobre cómo evitar que la vida se me consuma en cosas que no quiero hacer. Y es ahí donde entra la gráfica de esta entrada. Aquí hago una nota. Como esto es un podcast, no hay imagen, y la gráfica es una parábola abierta hacia abajo, cual si fuera una montaña. Ahora ya tienen una idea. Si fin de la nota. Según me dijo cierto personaje enfundado en frac con monóculo, puro y sombrero de copa, la gente de la calle no puede invertir porque quiere invertir lo que le sobra después de haber cubierto sus necesidades básicas, cuando lo correcto es invertir primero y cubrir tus necesidades básicas con lo que te sobra de la inversión. Si la inversión es buena, esta cubrirá tus necesidades, y si es mala, simplemente uno va y lleva sus recursos a otro lado. Y por supuesto, inversión no nada más es dinero, también lo son el tiempo y la energía. En la gráfica, la horizontal representa los esfuerzos invertidos en trabajar, y la vertical el bienestar que uno es capaz de alcanzar. En los extremos malos, tenemos de un lado al vagabundo que no trabaja y no hace nada, y por tanto nada tiene más que el tiempo de sobra. Del otro extremo, tenemos al trabajador que duerme muy poco y se rompe la espalda de sol a sol, para pagar deudas y que apenas puede malvivir con lo que le queda después de pagarlas. El punto medio, donde el bienestar más alto que uno puede alcanzar, es aquel en el que cubrimos nuestras necesidades y todavía nos queda tiempo y salud para disfrutar la vida, entendiéndose esto por como cada quien quiera hacerlo. Lo que la gráfica nos dice es que progresamos a medida que nos esforzamos. Pero llegado a un cierto punto, el esfuerzo comienza a costarnos más dinero del que ganamos. Nos quita tiempo para descansar y nuestra salud disminuye, por lo que no tiene caso pasar ese punto a menos que tengamos una necesidad tan grande que estemos dispuestos a sacrificar dinero, tiempo y salud para satisfacerla.
Todo ese esfuerzo que pienso ahorrar lo destinaré a programar. O sea que quienes me leen sabrán de mí más seguido, mientras que los que me conocen por cosas ajenas a la programación, poco a poco me irán viendo menos hasta que llegue el punto en que un día se olviden de mí. Pues he descubierto cómo vivir con muy poco y tener suficiente tiempo y vida para programar. Pues he visto compañeros que después de ganarse la vida honradamente como buenos ciudadanos, lo último que quieren hacer al regresar a su casa es programar, y yo no pienso pasar por lo mismo. Les contaría todas las cosas que he descubierto para lograr esto, pero dado que para muchos uno no es rico hasta que tiene una bolsa de dinero al que todos le pueden meter la mano, las guardaré para otra ocasión. De momento, y nada más para hacer enojar a los normies que alguna vez quisieron hacer juegos, diré que puedo moverme de la casa a la palanca a la que le da el queso a otro sin gastar dinero ni ser detenido por el tráfico. Que averigüé cómo mantener un buen estado de salud sin pagar gimnasios ni ejercitarme en casa. Y que puedo comer en casi cualquier parte donde no se me prohíba explícitamente hacerlo, y casi gratis. Mantener un aspecto presentable sin importar las condiciones del camino. Y por supuesto, que puedo dormir mis 8 horas reglamentarias y en el peor de los casos dedicar un mínimo de 2 horas diarias a la programación. Y estoy investigando cómo hacer para moverme en círculos sociales conflictivos sin meterme en líos. Para ellos, iré desapareciendo poco a poco, mientras que para ustedes que me siguen por la programación, cada día sabrán más de mí. Ya para irme, les dejo una anécdota que se dice le pasó a un sabio de la antigüedad, Diógenes, creo que me aclararon en un comentario. Estaba un día Diógenes comiendo un plato de lentejas, cuando alguien se le acercó. Si obedecieras al emperador, no tendrías que comer lentejas. A lo que Diógenes, que estaba comiendo su plato de legumbres, le contestó: y si tú comieras lentejas, no tendrías que obedecer al emperador. Fin de la primera parte. Sigue la segunda. 2 días antes de escribir esta nota, y esta nota la escribí a principios de julio, supe de alguien en internet que tuvo un final horrible. No le conocí, ni siquiera supe su nombre real ni intercambiamos mensajes, pero por lo que comentaba en internet tengo una idea de cómo vivió. Y esa idea es muy cercana a lo que yo mismo fui en otra época. Tal vez si no hubiera tomado ciertas decisiones que muchos consideran reprobables, habría corrido con la misma suerte que él. Lo que me asustó de este caso es lo cercano que me pareció. Y si me escuchan también, es un caso muy cercano a ustedes. No quiero que esta nota sea sobre mí, así que me limitaré a contar las cosas que esta pobre alma tenía en común con lo que considero somos la mayoría de nosotros. Fanático dedicado a su pasatiempo que compartí con otros en internet. De esos que te hacen aficionado a algo cuando los conoces. Bueno, para arreglar discusiones entre fanáticos de manera pacífica. Y tal vez demasiado bueno al grado de incomodar a gente acostumbrada a convivir con lo peor de la sociedad. No tengo pruebas de lo que le ocurrió, pero leyendo los mensajes sospecho que, como dicen en la televisión, tomó la puerta falsa. O tal vez lo hizo tratando de huir de algo. ¿Pero de qué? De demonios que estoy seguro que todos nosotros hemos enfrentado alguna vez. Aquí voy a tomar un riesgo, pues quisiera hablar de un tema que en un futuro podría ser delito discutirlo en algunos países. Así que usaré recursos figurativos. Verán. Por muchos textos filosóficos antiguos que leí en el pasado y otras tantas que no admitiré en público, llegué a la conclusión de que hay quienes se benefician del sufrimiento perpetuo de la mayoría de la población. A cada sector se le hace sufrir de diferente manera, pero al final lo que se consigue es que quien sufre produzca algo o actúe de un determinado modo, como la zanahoria que se cuelga de un hilo frente a la bestia para que avance. Ese sufrimiento tiene un límite, y pasado ese límite pueden pasar muchas cosas. La bestia puede saltar en un intento por alcanzar el inalcanzable premio, ignorar por completo a la zanahoria y ver quién de los dos muere primero de hambre, tirar al jinete y tumbarse para comer,
que creo fue el caso de quien les hablo. ¿No me creen? ¿De qué otra forma explican que alguien que tiene la salud suficiente para poder trabajar y cubrir sus necesidades de refugio y comida, y que es apreciado por una comunidad, tenga esos niveles de sufrimiento? ¿Qué tipo de zanahoria inalcanzable tienen que poner frente a alguien así? Una zanahoria que por más que te esfuerces nunca consigues, que si te estiras para alcanzarla recibes un latigazo del jinete por intentarlo, y que aunque la quieras ignorar, el hambre no te lo permite. Lo más seguro es que la bestia ni siquiera haya comido nunca una zanahoria, e idealice su sabor al grado de enloquecer cuando el viento le acerca un poco a su nariz. Alguna vez escuché en un programa de radio de negocios decir que ciertas campañas publicitarias estaban diseñadas para atacar las inseguridades y miedos de las personas, y no dudo que mucha publicidad esté diseñada de esa manera. Hacer sufrir al público y hacerle creer que el producto que anuncian disminuirá ese sufrimiento. Para alguien que está contento con su vida, esto puede ser hasta gracioso, pero para alguien que vive como la bestia que persigue la zanahoria, ese sufrimiento extra puede ser demasiado. Al final ese sufrimiento causa enfermedades, baja la calidad de vida y en casos como el mencionado, provocar la locura y terminar haciendo algo de lo que nos vamos a arrepentir. Y hablando de filosofías antiguas, los budistas mencionaban que si el sufrimiento proviene de los deseos insatisfechos, si no hay deseos, no hay sufrimiento. Esto lo contradijo siglos después el alemán Nietzsche, al afirmar que desear algo y esforzarse para conseguirlo es lo que hace que uno quiera vivir y que el no desear nada era lo mismo que no tener por qué vivir. Pero ¿qué pasa si ese objetivo, que es la razón por la que vives, no quiere que lo alcances? Y no me refiero a que uno quiera lograr algo y falle una y otra vez. Entonces se da una situación de perder-perder. Si retrocedes, pierdes la razón por la que vives. Y si avanzas, aquello por lo que vives te destruye. Y si sobrevives, descubres que lo que deseaste no era tan bueno como te hicieron creer toda tu vida. Y hubieras preferido no descubrir esa verdad nunca. Y envidias a los que murieron con sus ilusiones intactas. Al menos hasta que recuerdas que tú estás vivo. Mi teoría es que lo que le pasó al infortunado al que dedico este audio fue que se atoró en esta situación de perder-perder, y no consiguió ni la retirada ni el avance. O tal vez por querer avanzar se metió en un problema que pensó que no tendría escapatoria, como sospecho que alguna vez le pasó cuando desapareció de internet por un tiempo y le perdí la pista. Hasta hace poco que lo seguí sin saber que era él. Pero como alguien puede atorarse en tal situación, sí, debo admitir que investigué mucho este caso porque lo sentí muy de cerca. Por lo que pude averiguar, debido a sus aficiones, este personaje vivía rodeado de hiperimpulsos. En uno de los primeros podcasts que se consideró tocar el tema de los hiperimpulsos, que según se dice es un tipo de estímulo que produce una reacción mucho más intensa en el receptor que cualquier estímulo que la naturaleza podría producir. El ejemplo que dio el youtuber que mencionó el tema fue el de la mariposa macho de cierta especie que al presentársele un cilindro de colores y en cierto patrón, prefería parearse con ese cilindro antes de que con una mariposa hembra. En la publicidad o cualquier rama en la que meterse con los deseos de la gente produce ganancias, abundan esta clase de estímulos. Y por lo que vi en sus múltiples publicaciones por internet, estaba expuesto a ellos casi todo el día. Tal vez llegó un momento en que llegó a creer que la realidad que apenas conocía era tan estimulante como esos hiperimpulsos creados con software de edición de imagen, y se acercó a lo que más se parecía a eso, tan solo para descubrir que la mentira iba mucho más allá del aspecto gráfico. Si hubiera vivido un poco más, o si hubiera visto la evolución de su entorno de años pasados, habría descubierto que esa capa de lo que recuerda los hiperimpulsos se cae con los años, y lo que queda es algo de verdad repulsivo. Me hubiera gustado hablar con él antes de que él pasara por lo que pasó. Pero algunos están tan mal que aun cuando uno les presenta pruebas no las aceptan. Pausa. Aquí hago una pausa porque hasta ahí escribí en su momento.
Además, como ya estoy en la parte del audio que casi nadie escucha, diré una cosa. Ya no a él porque no puede oírme, sino a otros muchos que son como él. Vivir así es el infierno. Y la peor parte fue cuando... Me da miedo usar las palabras que usaron los que lo conocieron. Cuando intentó convivir con ciertos grupos sin conocer sus patrones de conducta. Pensó que estaba haciendo algo bueno, pero fue visto como un monstruo. No me atrevo a dar detalles, pero hay temas de las que, como en la película Matrix, hay gente que cuando te escucha, se convierte en los agentes del sistema y hacen todo lo posible para eliminarte o silenciarte. El discurso del tercer ratón es lo más cercano que he podido acercarme a esas ideas, sin que me persigan esos agentes. Agentes que pueden tomar los cuerpos de los que creías eran tus amigos, pero eso ya es otra conspiranoia. Palabras finales. Tal vez muchos de los que me oyen sean como él. Y lo sé porque yo mismo fui así hace muchos años. Tal vez de no haber sido por la programación, hoy estaría muerto o tras las rejas. Por eso, si un día sienten que huyen de ustedes cuando creen que lo que están haciendo es algo bueno, puede ser por dos razones. O son la peor porquería de la humanidad, o no se están acercando a las personas correctas. Y ya si quieren acercarse a esas personas, tomen en cuenta que tal vez tienen una idea demasiado idealizada de la humanidad, en general. Investiguen cómo la gente considerada normal percibe la realidad, y luego hagan lo que Terminator. Créense un disfraz de piel sintética, de piel, semejante de esa realidad, a semejanza de esa realidad, e imitan todas sus conductas, comenzando con las que les den más asco. Créanme, su imagen idealizada de la humanidad durará muy poco. Pero tengan en mente siempre dos cosas. La primera es que ellos no son como ustedes y ustedes no quieren ser como ellos. La segunda es, mantén siempre los ojos abiertos, por si encuentras a aquellos con los que no tengas que fingir. Son pocos, pero al igual que tú, también creen que están solos en el mundo. Y no estoy hablando de cierto colectivo multicolor que hace desfiles. No, ellos ya son queridos y aceptados por nuestra tan abierta, progresiva sociedad occidental. Ahora mejor me voy, porque unos señores de traje y lentes oscuros me están viendo muy feo. Mejor busco un teléfono fijo para poder marcar aquí el fin de la transmisión.